Capítulo 41. La amistad pura no tiene precio. Dentro del coche en movimiento, el ambiente era extraño. Chen Tao, haciendo gala de su papel de acompañante consciente, se sentó en el asiento del copiloto, dejando toda la parte trasera para Xia Li y su supuesta novia. El sol de la tarde golpeaba con fuerza, pero las ventanillas tintadas y el aire acondicionado lograban mantener una temperatura aceptable. Aunque el aire estaba viciado por un intenso aroma a perfume barato de ambientador de coche. A su lado, Xia Li observaba a Lucía. Tras una breve mirada por la ventana, ella se había quedado sentada con una rigidez inusual, manos sobre las rodillas y piernas juntas, como una niña pequeña en su primer día de clases. Xia Li no le quitaba la vista de encima, temiendo que, en cualquier momento, el instinto de dragón la llevara a darle un puñetazo al techo del vehículo. Sin embargo, Lucía estaba inesperadamente calmada. Su habitual energía y curiosidad habían desaparecido, reemplazadas por una postura encogida y la cabeza gacha, como una flor marchitándose bajo el sol. ¿Qué le pasa?, se preguntó Xia Li. Era la primera vez que subía a un coche, ¿no debería estar saltando de emoción? Al fijarse mejor, notó que las manos de Lucía se apretaban en puños sobre su falda y sus ojos ámbar se cerraban con fuerza. ¿Te mareas?, preguntó Xia Li, acercándose a ella con preocupación. Lucía levantó la cabeza muy despacio. Su mirada era débil. ¿Mareo? No. Es solo que, me siento un poco nerviosa, susurró con un hilo de voz. Xia Li lo entendió de inmediato. Recordó que, en su primer día en casa, ella se había negado rotundamente a dormir en la habitación pequeña y oscura, prefiriendo el balcón abierto. Este dragón, acostumbrado a nidos excavados en montañas enteras y cielos infinitos, sufría de una claustrofobia severa. Estar encerrada en una caja de metal con 4 humanos era su peor pesadilla. Maestro, por favor, baje las ventanillas, le pidió Xia Li al conductor. Está bien, pero apagaré el aire entonces, respondió el hombre. En cuanto el cristal bajó, el aire fresco del exterior inundó la cabina, disipando el olor a perfume. Lucía tenía las manos heladas y las palmas le sudaban. Se recostó en el asiento, con el rostro pálido y el cabello oscuro revoloteando por el viento. Ya casi llegamos, le dijo Xia Li en voz baja, subiendo la ventanilla lo suficiente para que el viento no fuera molesto pero el aire siguiera fluyendo. Respondió ella apenas en un suspiro. Al verla tan indefensa, Xia Li recordó las palabras de Chen Tao, solo te tiene a ti. Por muy dramático que sonara, era la absoluta verdad. Lucía era una criatura solitaria por naturaleza, pero ahora, despojada de su poder y su cuerpo original, esa soledad era abrumadora. Si él no la hubiera llevado a casa aquel día, ¿dónde estaría ahora? Acércate, dijo Xia Li, suavizando el tono. Lucía sentía que el espacio se cerraba sobre su cuello como una mano invisible. Sin dudarlo, buscó refugio en la única presencia familiar. Se pegó al muslo de Xia Li y apoyó su hombro contra su brazo. Normalmente, ella detestaba el contacto con los humanos, esos seres que siempre llevaban tenedores y armas, pero Xia Li era distinto. Él ya olía a hogar, el mismo aroma del apartamento en el tercer piso. En su mente, ella lo había marcado con su propia esencia. No es que sea débil, se decía Lucía a sí misma. Un dragón jamás se inclina ante un héroe. Es solo que este carruaje de hierro es una tortura china. Intentó acomodar su cabeza, pero el hombro de Xia Li era demasiado alto para su estatura actual. Xia Li observó cómo ella se retorcía como una oruga buscando una posición cómoda. Tras dudar un segundo, bajó un poco su postura, ofreciéndole su hombro como almohada. Luego, rodeó su cuerpo debilitado con un brazo para darle estabilidad. Habíamos quedado en que esto era una amistad pura, pensó Xia Li. Pero este nivel de contacto físico definitivamente requiere un pago extra, pequeña dragona. Gracias, maestro. Vayan con cuidado. En cuanto el coche se detuvo y Lucía puso un pie en el asfalto, su apatía desapareció como por arte de magia. Se enderezó, recuperando el brillo en sus ojos al instante. Ese filete estaba increíble.
exclamó con una energía renovada que dejó a Xiali estupefacto. ¿Dónde estaba la chica que hace un minuto parecía estar a punto de desmayarse? Xiali esperaba que ella se quedara un poco más en ese estado de vulnerabilidad, quizás murmurando algo tierno, pero Lucía era una dragona de acero que no seguía los guiones románticos de la tierra. Si tanto te gustó, el viejo Xia puede traerte comida de ese lugar a menudo, es muy práctico, comentó Chen Tao, que se les había unido para caminar hacia el edificio. No. Respondió Lucía con una rapidez asombrosa. Es demasiado caro. No podemos gastar así todos los días. Mejor comamos arroz en casa, el arroz de Xiali también es delicioso. Chen Tao se detuvo en seco y miró a Xiali con los ojos llorosos de pura emoción. ¿Viejo Xia? ¿Dónde demonios encontraste a una mujer así? Sollozó dramáticamente. Con una esposa que cuida así el dinero, ¿qué más podrías pedirle a la vida? Xiali solo pudo suspirar. Sabía que no era tacañería, sino que para Lucía, 20 yuanes eran muchos pasteles de arroz. Aún así, dejó que Chen Tao siguiera viviendo en su propia fantasía trágica. Capítulo 42, Blackie habla. Tenemos nuestras versiones claras, ¿verdad? No te preocupes, camarada Xia. No he comido gratis, me encargaré de tu madre y de la mía, te lo garantizo. Entonces, ni una palabra de más. Entendido, entendido. Frente a la puerta metálica del segundo piso, una puerta tan propensa al tétanos como la de Xiali, ambos amigos cerraban su pacto. Chen Tao, el ahora autoproclamado agente doble, hizo el gesto de ok con ambas manos, rebosante de confianza. A su lado, Lucía se había agachado para observar a una criatura que acababa de aparecer, Blackie, el gran perro moteado de la familia Chen. Su pelaje blanco y negro solía ser un torbellino de energía que recibía a cualquiera con lametones entusiastas. Pero hoy, Blackie era un perro diferente. Tenía la cola metida entre las patas y el cuerpo pegado a la pared. Al mirar a Lucía, sus ojos azul grisáceos se dilataron de puro terror, era como si estuviera viendo al depredador alfa de toda su línea evolutiva. Lucía ladeó la cabeza, intrigada. Le gustó a este animal peludo, pensó. No recordaba haber hecho nada malo, ella era selectiva al comer y rara vez se fijaba en criaturas tan delgadas y peludas. En el continente azul, su única interacción con seres de 4 patas era perseguirlos por diversión hasta que se hacían los muertos por el susto. Era una de sus pocas actividades al aire libre. Blackie, ven aquí. Saluda a nuestra nueva amiga, la pequeña Lu, dijo Chen Tao intentando recogerlo. Pero el perro soltó un aullido de terror puro. Con un salto digno de un pez fuera del agua, se zafó de los brazos de su dueño y desapareció en las profundidades de la casa. ¿Qué le pasa a este perro hoy? Parece que vio un fantasma, murmuró Chen Tao, avergonzado. Lo siento, Lu. Suele ser muy sociable, pero creo que no se siente bien. Te lo presentaré otro día. Bo, respondió Lucía con indiferencia. No le importaba mucho. Era difícil que un dragón y un perro encontraran temas de conversación comunes. Xiali tomó la mano de Lucía y subieron al tercer piso bajo la mirada melancólica de Chen Tao. Ese perro te tenía miedo, ¿verdad? Preguntó Xiali mientras buscaba sus llaves. No lo sé, mintió ella, aunque la reacción de Blackie le había parecido curiosa. Xiali sonrió. Incluso sin sus poderes, el aura de sangre pura de dragón de Lucía era detectable por los animales, cuyos instintos son mucho más finos que los humanos. Se preguntó si pasaría lo mismo con tigres o leones, llevarla al zoológico podría ser el espectáculo del siglo. Por cierto, recordó Xiali al entrar, sobre lo que pasó en el coche, tienes claustrofobia. Deberías evitar lugares pequeños y sin ventanas. ¿Tengo una fobia secreta? Preguntó ella, confundida por el término. Claustrofobia, articuló él. Significa sentir pánico y asfixia en espacios cerrados. Ah, entonces sí, definitivamente tengo eso. Ya en la sala, Xiali observó la guarida improvisada de Lucía en el balcón. Empezaba a refrescar y no podía dejarla allí fuera para siempre. Lucía, como el cuarto pequeño te da miedo, ¿quieres dormir en mi habitación esta noche?
Preguntó, buscando su comodidad. ¿En tu cama? Ella lo miró fijamente. ¿Y tú dónde dormirás? Bueno, solo hay una cama. Tendríamos que compartirla. La plegable me está destrozando la espalda. Lucía se tensó al instante. En la cultura de los dragones, incluso las parejas estables mantenían nidos separados. Solo había una situación en la que un dragón y una dragona compartían el mismo lecho, el apareamiento. En su mente, la propuesta de Xiali no era un gesto de hospitalidad, sino una invitación directa a la reproducción. Tan pronto, pensó Lucía, con las orejas enrojeciéndose. Se supone que los machos deben cortejar a la hembra primero. Xiali está intentando saltarse los pasos. Su expresión se volvió compleja, debatiéndose entre la sorpresa y una extraña curiosidad. Hablaremos de eso luego, dijo Xiali al ver su cara de confusión. Supuso que ella solo estaba incómoda con la idea de compartir espacio. Cuando haga más frío, compraré otra cama. Yo me mudaré al cuarto pequeño y tú te quedarás con mi habitación, que es más grande y ventilada. No tendrás miedo allí. ¿Dormiré, yo sola en tu guarida? Preguntó ella, más relajada. Sí. De acuerdo, asintió con determinación. Marcaré todo el cuarto del héroe con mi aroma, planeó en secreto. Me voy a trabajar. Puedes ver la televisión. Te pondré Animal World. Xiali encendió el aparato y la voz profunda del narrador llenó la sala. Ha llegado la primavera, y es la estación en la que todos los seres vivos sienten el impulso de... Olvídalo. Xiali cambió de canal en un segundo, sintiendo el ambiente cargado. Mejor mira dibujos animados. Estos personajes planos te pegan más. Lucía hizo un puchero. Estaba empezando a entender la televisión y prefería los programas con animales reales, pero Xiali insistía en tratarla como a una niña. Soy una dragona adulta, pensó indignada, puedo ver mundo animal si quiero. Sin embargo, se quedó mirando los dibujos, fascinada en secreto por cómo los humanos de papel no se morían al ser aplastados. Capítulo 43. Mi inquilina. ¿Novia? ¿Qué va? Solo es una compañera de piso. Y miren, las casas en nuestra zona son del distrito escolar, están pegadas a la ciudad universitaria. El curso acaba de empezar y los estudiantes de primero que odian la residencia están desesperados buscando dónde quedarse. Los alquileres están por las nubes y todo está saturado. La casa de Xiali tiene 2 habitaciones y él todavía no tiene un trabajo fijo, así que es lo más lógico del mundo alquilar un cuarto para pagar las facturas. Sí, es una chica, pero, en fin, no es el tipo de Xiali. Yo crecí con él, sé que le gustan las mujeres con aire de hermana mayor, ya saben, piernas largas y elegancia. Esa inquilina tiene las piernas cortitas, no es el objetivo de mi hermano, les doy mi palabra. No habrá problemas. ¿Acaso no conocen a Xiali? Mamá, tú siempre me dabas sermones usándolo como ejemplo de buen comportamiento. ¿Por qué ahora dudan de él? Si ese tipo llegara a ponerle un dedo encima a esa chica, yo mismo me comería un plato de... Oye, mamá. No hace falta que me pegues con el palo mientras hablamos. Es broma. Ay, qué puntería tienes. En su propia habitación, Fang Xia y Xia Yuanjun estaban agachados frente a la mesa de centro, escuchando la llamada en altavoz con expresiones solemnes. Tras la última exclamación de Chen Tao, Fang Xia colgó. Sentía que seguir escuchando sería violar la privacidad del chico. ¿Compañera de piso? ¿De verdad te crees ese cuento? Preguntó Xia Yuanjun pensativo. ¿Y eso de que a nuestro hijo le gustan las hermanas mayores? Fang Xia le dio un manotazo en el brazo. ¿Puedes decir algo útil? Bufó ella, aunque luego su voz se suavizó. Mira, yo no quiero meterme en su vida, pero, ¿por qué nos oculta que vive con alguien? Es un hombre adulto. Quizás le tiene miedo a tu entusiasmo arrollador, bromeó su marido. Además, él no ha admitido nada. Dejemos que respire. Por ahora, no vayas por la casa vieja, no asustes a la niña. Ni que yo fuera un monstruo. Se quejó Fang Xia. Pero acto seguido,
escribió un mensaje a su vecina, la hermana Sao, diciéndole que ya estaba al tanto y que no era para tanto. Decidió, por el momento, aceptar la versión de la inquilina. Mientras tanto, en el tercer piso, Lucía Sivana, la flamante inquilina, estaba sentada junto a Xiali, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Estaba fascinada por el trabajo de su guardián. Para ella, los periodistas de la televisión eran aburridos, y aún no le encontraba el gusto a ser una niní hogareña. En su mundo, el aburrimiento se curaba patrullando territorios, luchando con monstruos o persiguiendo ganado. Aquí, en la Tierra, todo era nuevo pero le faltaba esa chispa de acción. Xiali sabía que ella simplemente no había encontrado su pasión en este mar de entretenimiento moderno. ¿De verdad crees que a alguien le interesará mi historia?, preguntó Lucía. Xiali dejó de escribir y giró su silla para mirarla de frente. Por supuesto. La gente hoy en día vive bajo mucha presión. Tu historia es alegre, divertida, y eres un dragón real. Ver el mundo desde tu perspectiva les va a encantar. Lucía frunció los labios, tratando de ocultar una pequeña sonrisa de satisfacción. ¿La vida de un dragón malvado trayendo alegría a los humanos? Le parecía un concepto absurdo, pero extrañamente gratificante. Xiali ya había redactado 3 capítulos, unas 10.000 palabras sobre los inicios de Lucía. Si no lo hubiera escuchado de su boca, jamás habría imaginado una infancia tan relajada. Tras salir del cascarón, Lucía estuvo en la cima de la cadena alimenticia. Su madre la alimentaba cada pocos días con la mejor carne, asegurando un crecimiento explosivo. Cuando sus escamas se endurecieron y sus alas ganaron fuerza, su madre simplemente la empujó fuera del nido. A diferencia de otros dragones que empezaban su vida adulta con batallas sangrientas por territorio, Lucía tuvo un golpe de suerte o de ingenio. Se instaló cerca de una granja de ovejas, cavó un hoyo y lo cubrió con hierba. Siempre que una oveja se acercaba a pastar, Lucía la dejaba inconsciente de un zarpazo y se la llevaba a su nido. Había descubierto el arte de esperar a que la presa viniera a ella desde muy joven. De no ser porque se volvió codiciosa y el granjero notó la falta de animales, habría vivido allí eternamente. Xiali, dijo ella de repente, observando el perfil de su amigo. Dijiste que a los humanos les gustará mi historia. ¿Incluso si cuento las cosas malas que hice? Eso no es maldad, Lucía. Son las reglas de la naturaleza, explicó él con calma. Oh, ella meditó un momento. Para ella, el bien y el mal eran conceptos inventados por los humanos para complicarse la vida. ¿Y a ti? ¿A ti te gusta mi historia? Claro que me gusta, respondió Xiali sin dudar. Si no fuera así, no estaría gastando mis tardes escribiéndola. Lucía apartó la mirada rápidamente. Sintió un calor repentino en las mejillas y una inquietud en el pecho que no sabía nombrar. En ese momento, no sabía que lo que sentía era timidez. Al fin y al cabo, ella era un dragón malvado, y los dragones no se ponen rojos por un par de palabras bonitas. O eso quería creer. Capítulo 44. Criando cerdos. El relato de Lucía acumuló rápidamente casi 30 me gusta en la plataforma. La cuenta de Xiali no era nueva, había publicado varios cuentos cortos en el pasado y, aunque no era un autor famoso, tenía el tráfico suficiente para no empezar desde cero. Era una lástima que todavía no hubiera comentarios. Xiali tenía muchas ganas de leerle a Lucía lo que la gente pensaba de sus aventuras. Xiali, ¿crees que dirán algo?, preguntó Lucía, apoyando la mejilla contra el borde de la pantalla mientras intentaba descifrar los caracteres. Él le había prometido que, si la historia gustaba, los humanos dejarían mensajes. Pero habían pasado 2 días y el buzón seguía vacío. Todavía no, respondió Xiali, apartando suavemente la cabeza de la dragona que le bloqueaba la vista. No te preocupes, los comienzos siempre son lentos. El registro de experiencias apenas está despegando. Cuando la trama avance y el mundo se sienta más vivo, los lectores vendrán solos. Ten confianza. Xiali hablaba con seguridad. A diferencia de otros autores de fantasía que inventaban mundos, él estaba narrando un mundo real con una lógica interna inquebrantable.
Incluso si su prosa no era perfecta, el nivel de detalle fascinaría a cualquier amante del género. Además, las anécdotas de Lucía eran genuinamente entretenidas. Lucía seguía un poco inquieta. En el continente azul, si a un humano no le gustaba este dragón, la solución era sencilla: fuego. Mucho fuego. Pero aquí en la Tierra, no podía incinerar a los críticos. Lo máximo que podía hacer era morder la sábana de Xiali en un rincón cuando él no mirara. Créeme, llevo 10 años leyendo historias y la tuya me encanta, la consoló él. Lucía bajó la cabeza para ocultar una pequeña sonrisa. Que su historia le gustara a los humanos en general estaba bien, pero que le gustara a Xiali, eso se sentía como una victoria personal. Era como si el dragón finalmente hubiera derrotado al héroe, pero de una forma extrañamente dulce. Todavía no entendía bien qué significaba agradar para los humanos, pero cada vez que Xiali usaba esa palabra, sentía un calorcito en el pecho. Voy a cocinar, anunció él, cerrando el navegador. Al oír la palabra mágica, Lucía se activó. Corrió al refrigerador para revisar las existencias. Había una col que necesitaba ser consumida pronto, así que el menú estaba decidido: sopa de col y salteado de cerdo con champiñones. Xiali evitaba el picante por respeto al paladar de su invitada, aunque eso significara dejar de lado sus platos favoritos de Sichuan. Mientras Xiali cortaba la carne, Lucía se encargaba del arroz. Pero justo cuando iba a cerrar la tapa de la olla, Xiali arrojó unos trozos de color naranja en el interior. ¿Qué le has puesto a mi arroz blanco?, exclamó ella con una punzada de dolor. Es batata, Lucía. Se cocina junto con el arroz y le da un sabor dulce, explicó él con paciencia. Entonces ahora se llama olla eléctrica para batatas, concluyó ella con lógica aplastante. Xiali puso el temporizador y comenzó el baile en los fogones. Lavó la col, cortó los champiñones y preparó las tiras de cerdo. Lucía lo observaba desde atrás con una mezcla de curiosidad y devoción. Le gustaba ver cómo transformaba ingredientes crudos en algo delicioso, aunque el humo del aceite caliente la hacía toser un poco. Debería salir, la campana extractora no funciona bien y te va a picar la garganta, le sugirió él. No. Quiero quedarme aquí contigo, insistió ella, negándose a moverse. Se sentía un poco inútil viendo a Xiali moverse con tanta agilidad entre sartenes y frascos de especias. Intentó ayudar moviendo algunos botes de sal y azúcar, pero Xiali terminaba devolviéndolos a su sitio original, haciéndola sentir como un estorbo. La dragona movió su cola invisible con algo de tristeza. Trae un plato, ordenó Xiali finalmente. A la orden. Lucía abrió el armario y sacó un plato de acero inoxidable con una cautela extrema, como si sostuviera un tesoro nacional. Lo llevó a la mesa y regresó rápidamente para cumplir su segunda misión: servir el arroz. Era una de las pocas tareas que dominaba. Llenó su tazón hasta el borde, compactando el arroz y las batatas con la espátula como si estuviera colocando ladrillos en un muro. Luego miró el tazón vacío de Xiali y la olla casi vacía. Tras dudarlo un segundo, sacó una cucharada generosa de su propio tazón y la pasó al de él. Los dragones son extremadamente territoriales con su comida. Para Lucía, compartir su ración era el sacrificio máximo. Xiali, que estaba terminando de espolvorear cebollino en la sopa, no tenía idea de la magnitud del gesto. Cuando se giró, vio a Lucía de puntillas, concentrada en dividir el último rastro de arroz equitativamente. Un grano para ti, un grano para mí, murmuraba ella con seriedad. Tienes que comer mucho, Xiali. Si te quedas débil, no tendrás fuerzas para cocinarme mañana. Él miró su tazón, que ya parecía una pequeña montaña blanca y naranja, y no pudo evitar soltar una carcajada. Para. Ni mi madre me servía tanto, dijo divertido. Lucía, ¿qué estás haciendo? ¿Y me estás criando como a un cerdo? Capítulo 45, tú, dragón malvado, ven a mi habitación. Lucía ha exclamado más de una vez lo asombrosamente inteligentes que son los humanos.
A sus ojos, son capaces de tomar verduras comunes y corrientes y, mediante el uso de una olla y unos cuantos condimentos, realizar una especie de alquimia culinaria que las transforma en manjares. El filete con arroz del otro día fue una revelación, y los platos salteados que Xiali prepara a diario no se quedan atrás. Xiali le prometió que, una vez que dominara los conceptos básicos, le cedería la importante tarea de los fogones. Lucía se siente dividida entre la emoción y los nervios, ansía probar sus propias creaciones, pero teme no estar a la altura del paladar del héroe. Sin embargo, ha notado que Xiali no parece tener prisa por enseñarle la magia de la cocina. ¿Acaso no confía en ella con el fuego? Es un insulto. Ella lleva un siglo dominando las llamas, y ese simple humano la menosprecia. Voy a lavar los platos, anunció Lucía tras terminar su comida, resistiendo el impulso de lamer el tazón para no parecer poco civilizada. Si Xiali no la dejaba jugar con fuego, entonces ella jugaría con agua con toda su furia. Dejaría esos platos tan limpios que brillarían como escamas de plata. En la mesa, Xiali terminó de mezclar el último trozo de cerdo con el arroz y la salsa, mientras escuchaba el estrépito de platos y agua proveniente de la cocina. Sus pensamientos empezaron a divagar. Se dio cuenta de que necesitaba encontrarle un hobby a Lucía. Una persona, o dragón, sin aficiones es como un muerto viviente. Además, si Lucía no tenía nada que hacer, se convertía en su sombra personal, vigilando cada uno de sus movimientos como una supervisora estricta. Eso no era un problema en la cocina, pero al escribir, la presencia de Lucía respirándole en la nuca lo distraía demasiado. Sacó su teléfono y buscó en Baidu, cómo cultivar intereses. Las respuestas eran genéricas, cursos, socializar o probar cosas nuevas. Las dos primeras eran imposibles. Lucía apenas entendía el sentido común y solo lo conocía a él. La única opción era la tercera, exponerla a nuevos estímulos. Tomó los últimos cuencos y fue a la cocina. Se encontró con un espectáculo curioso, el fregadero estaba sepultado bajo una montaña de burbujas blancas que amenazaban con desbordarse. Lucía, con los ojos brillantes, recogía la espuma con sus garras y la volvía a meter, frotando con entusiasmo para generar aún más. ¿Estás lavando platos o haciendo una fiesta de espuma? Se preguntó Xiali, pero decidió no regañarla. El juego es vital para cualquier especie, y ella acababa de descubrir el jabón lavavajillas. Siempre que no inundara el piso, no había problema. Lucía, te traigo estos dos más. Los pongo a tu cuenta, dijo él, acercándose. La dragona, absorta en su juego, no escuchó sus pasos y dio un respingo, asustada. Al instante, recuperó la compostura y empezó a fregar con una seriedad fingida, tratando de ocultar su culpabilidad. Resulta que el gran dragón también sabía lo que era el miedo a ser pillado en una travesura. Ven a mi habitación cuando termines, le ordenó Xiali. Lucía ladeó la cabeza, sintiendo que esa frase sonaba extraña en el contexto humano. Xiali se dio cuenta del posible malentendido y corrigió rápidamente, o sea, cuando acabes, ven a mi cuarto. Tengo algo divertido para mostrarte. De acuerdo, asintió ella, volviendo a sus burbujas por unos minutos más antes de secarse las manos. Cuando Lucía entró en la habitación de Xiali, se encontró con que todo estaba inusualmente ordenado. Él incluso había hecho la cama, algo casi milagroso, y había colocado un taburete frente al ordenador. Siéntate aquí, dijo Xiali, cediéndole su silla gamer. Lucía se acomodó en el asiento con una mezcla de orgullo y asombro. Este es el trono del héroe, pensó. Era 1000 veces más cómodo que los tronos de oro sólido de los reyes humanos que, según recordaba, eran bastante duros para el trasero. Este es el ratón, y esto el teclado, empezó a explicar Xiali. Era un salto tecnológico enorme para alguien que ni siquiera dominaba un smartphone, pero esperaba que ella pudiera aprender. Como la silla estaba alta, las piernas de Lucía colgaban, y empezó a balancearlas con alegría. Al hacerlo, las ruedas de la silla hicieron que el trono empezara a derivar lentamente hacia un lado. Detente, dragón fugitivo. La frenó Xiali. Lucía se enderezó, lista para la lección.
Tras varios intentos fallidos, logró entender cómo hacer clic. Pero como todavía era un poco torpe, Xiali decidió guiarla. Cubrió la pequeña y fresca mano de Lucía, que aún olía a jabón de manzana, con la suya propia. Ella se quedó muy quieta, dejando que él dirigiera el movimiento. Xiali movió el cursor y entró en una página de minijuegos clásicos. Buscó uno llamado Billud, lleno de gemas brillantes. Pensó que, como dragona, el brillo de las piedras preciosas la hipnotizaría. Sin embargo, Lucía no miraba la pantalla. Tenía la cabeza levantada, observándolo a él. En ese ángulo, sus rostros estaban a escasos 5 centímetros. Xiali sintió el aire cálido y húmedo de la respiración de Lucía golpeando su cuello. El corazón le dio un vuelco y sintió una opresión repentina en la garganta. La luz del monitor hacía que los ojos de Lucía se vieran llorosos y profundos, con una expresión de espera que Xiali no supo interpretar. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad estática que aceleró el pulso de Xiali. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso ella? Xiali, tú, susurró Lucía, abriendo un poco la boca. Ella levantó su mano libre y, con una delicadeza extrema, acarició la mejilla de Xiali. Él cerró los ojos por un instante, esperando un momento trascendental, hasta que sintió un leve tirón. Tienes un grano de arroz pegado en la cara, sentenció ella, mostrándole el proyectil con total naturalidad. Xiali abrió los ojos, la atmósfera romántica rompiéndose en 1000 pedazos de golpe. Maldito dragón, pensó mientras se limpiaba la cara, realmente no tienes ni un gramo de sentido de la oportunidad. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.